que está, a qué presión fue elaborada. Pues, si no lo indica, por default se entiende que es a una atmósfera estándar, es decir, a nivel del mar. Entonces, eso, evidentemente, en un país como México, pues no es precisamente lo más adecuado. Lo más adecuado es el contar con una carta a nuestras características de altitud, dado que tenemos buena parte de las ciudades en el interior de la República, bueno, están a diferente altitud, ¿no? Y particularmente, pues la Ciudad de México está a una altitud que se considera elevada, ¿no? Algo así como 2.400 metros, ¿no? Entonces, eso, pues tiene implicaciones que ustedes ya conocen, ¿no? Pues, primero, la más básica es la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión del agua, y evidentemente, como el agua es uno de los componentes, de los dos componentes que están presentes en las relaciones aire-agua, pues precisamente va a incidir esto, porque pues va a definir la temperatura de rocío, ¿sí? La capacidad del aire para retener humedad, es decir, pues, puede llegar más rápido a la saturación. Entonces, bueno, también eso limita las operaciones de modificación en general que podemos realizar a cabo, ¿no? Entonces, no se va a comportar igual si una instalación industrial que maneje un sistema de control ambiental aquí en la Ciudad de México. Inclusive en la misma Ciudad de México hay diferencias por las zonas, ¿no? Recuerden que dada la manera en que hemos interaccionado con el Valle de México, pues ya en la Ciudad de México existen diversos microclimas. Es decir, hay lugares donde puede caer una tormenta y hay lugares donde simple y sencillamente no está el sol y cosas por el estilo, ¿no? Es tan grande el área que abarca la zona metropolitana, ¿verdad? Y que bueno, tenemos la presencia de diversos microclimas. No sé si a ustedes les pasa, dependiendo de donde vivan, ¿verdad? Que por ejemplo, entre zona de Cuautitlán Izcalli y la zona de Tlalnepantla, pues hay una diferencia, ¿sí? Cómo se comporta, o en la zona de Catepec, es decir, cuando hay cerros en medio, pues hay una diferencia significativa de, de comportamiento de esto, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, no sé si ya tomaron nota, creo que vamos a hacer muy poquitos el día de hoy, ¿sí? Y bueno, pues, no importa. Para ver la aplicación de esto y bueno, pues luego proceder a la realización de un ejercicio, ¿sí? Y bueno, ya con eso cerraríamos la parte del curso, ¿verdad? El curso, y bueno, pues hay decisión de ustedes el que sigue, ¿verdad? Bueno, entonces me dicen cuando ya es que como siguen entrando, y para proseguir, estoy esperando un poquito porque algunos se acaban de incorporar. Profesor, ¿qué había dicho que era CS? El calor específico, o calor húmedo, ya parece que se llama así, ¿no? Está por acá arribita, Sí, es que no es cierto. más que el calor húmedo, que no es más que el CP de la mesa, ¿verdad? Gracias. Hola. Entonces, bueno, repito, no hay que perder de vista que estos nombres particulares que tiene el sistema aire-agua, pues derivan precisamente de lo común. O sea que es algo que, que está
dado por la importancia que tiene este sistema y las múltiples aplicaciones que tiene. Es decir, es tan común, es tan de uso común que pues se le ha desarrollado toda una serie de definiciones y de conceptos que se usan de manera muy amplia en aplicaciones industriales, ¿verdad? Como el aire acondicionado, es la más importante, la más universal. Bueno, todo lo que tiene que ver con atmósferas controladas, todo lo que tiene que ver con enfriamiento de agua, todo lo que tiene que ver con conservación. Para ustedes es muy importante por el tema de conservación de alimentos en atmósferas controladas. La interacción del agua con los alimentos es determinante, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, continuamos y vamos precisamente lo que sigue de esto es aplicar estos conceptos a un balance, ¿sí? A un balance combinado de materia y energía. Ahora aquí los garabatos. Que no nos acompaña, ¿no? Ahí les decía del uso de la carta psicométrica, ¿no? La carta psicométrica es una herramienta muy utilizada, aunque de veras no les puse la liga de la aplicación, ¿verdad? En el Classroom. Una disculpa, ¿no? Ahorita en un huequito se las pongo, ¿no? Disculpen, hasta ahorita lo recordé para que la tengan ahí en su teléfono y bueno, que de alguna manera nos permite el tener una aplicación que sea completa, de las muchas que hay de psicometría o de esta naturaleza, hay que volver con que sea completa, pues que nos pida, dentro de la información base, nos pida la altitud o la presión barométrica del lugar donde estamos. Una de las dos nos los pide, ¿no? Entonces, eso implica que va a ajustar todas las ecuaciones y demás a esas condiciones, todos los que tienen que ver con la presión atmosférica, ¿no? Entonces todo eso deriva en que nos va a dar valores más certeros y eso de alguna manera nos ayuda a tener una determinación más precisa de algunas propiedades que son relativas a la mezcla aire-agua, ¿no? Como la entalpía, ¿sí? Como el volumen húmedo, como la humedad relativa, como la humedad absoluta. Entonces, estas aplicaciones tienen mucha ayuda. En la carta se puede hacer lo mismo. Obviamente, pues yo cuando empecé a estudiar este tema, pues no existían las aplicaciones, nada por el estilo. Todo lo aprendí a hacer con la carta. Y se vuelve una herramienta muy interesante. Ahora, hay cosas que la carta te permite hacer, que te permite visualizar, que no te permite ver una aplicación de las que normalmente se utilizan ahí en el teléfono, ¿verdad? Porque las aplicaciones básicamente lo que hacen es que te dan resultados, te dan números, te dan valores. ¿Sí? Y tiene que ver con algo que vamos a utilizar mucho, ¿verdad? Con nuestro diagrama de equilibrio de entalpía-temperatura y cómo lo usamos. Es decir, que la carta nos ayuda muchas veces a visualizar el proceso o los límites termodinámicos de un proceso de una manera muy intuitiva. Y eso no te lo permite ver una aplicación. Entonces, una aplicación muchas veces, a la hora que le cargues los datos y todo esto te va a marcar un error, pero no lo puedes entender el por qué te marca el error, ¿sí? Cosa que muy fácilmente no lo detecta en la carta, ¿no? Entonces, desgraciadamente por tiempo, pues no podemos ahondar mucho en esta cuestión para que ustedes tengan un panorama un poco más completo. Simplemente vamos a tratar de usar las herramientas que son más comunes, las que les pueden a ustedes solucionar sus problemas de manera rápida, inmediata, y la forma en que esta información que nos dan la aplicación la podemos utilizar para resolver problemas relacionados con el balance de materia y energía en un sistema aire-agua, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Esto precisamente, bueno, fue con lo que íbamos a empezar, ¿verdad? Después de esto. Entonces, estas ecuaciones de diseño son generales, ¿verdad? Entonces, relacionan, nos permiten
conocer, tener una idea clara de cuál es la velocidad en la que se transfiere la materia en el gas. O sea, si quieren usar el término de materia en lugar de masa, ¿verdad? Como que es un poco más claro, ¿verdad? Sí. También la velocidad en la que se transfiere energía en forma de calor, ¿sí? En la fase gaseosa, pero también en la fase líquida, ¿sí? Entonces, estas relaciones nos permiten encontrar precisamente qué tan rápido se lleva a cabo este proceso. Y al momento que tenemos una idea clara de cuáles son estas velocidades, pues eso nos permite en consecuencia poder dimensionar un equipo de contacto gas líquido para llevar a cabo el proceso hasta donde nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, esa es cuál es el secreto en todos los procesos de transferencia, ¿sí? Que no solamente vemos la parte termodinámica, sino también vemos qué tan rápido se lleva a cabo ese proceso. Y el poder determinar qué tan rápido se lleva a cabo ese proceso nos permite tener una idea de cuánto tiempo necesitamos para llevar a cabo ese cambio, ¿verdad? Y eso lo traducimos en un tamaño de equipo, en un tamaño de un sistema. Entonces, precisamente esa es la aplicación que tiene todo esto. Recuerden que el nombre de la asignatura es precisamente esto, ¿no? Las aplicaciones al balance, que más que nada serían aplicaciones al dimensionamiento de equipos, ¿no? De sistemas. Ahora, si el equipo ya existe, pues también nosotros podemos hacer un análisis de qué también hace ese trabajo, ¿verdad? Que también lleva a cabo ese proceso de transferencia. Que eso abarca pues la mayor parte de los casos, ¿no? Normalmente nosotros nos enfrentamos en la mayor parte de los casos a situaciones de equipos que ya existen, que ya están instalados, que ya están operando y que ciertamente tienen problemas. Entonces, el entender estos conceptos que están involucrados en la operación de este equipo, pues nos permite determinar si el equipo presenta un problema de operación o es un problema de diseño, o en este caso, que es muy común en el caso del sistema aire-agua, pues algo que tiene que ver con algo que no podemos manejar los seres humanos, ¿verdad? ¿Y cuál es ese algo? Pues el clima. Es decir, si hay interacción con el medio ambiente, pues hay interacción con el clima. Si hay interacción con el clima, pues el clima simplemente es algo que sí, nunca hemos podido predecir, ¿verdad? Es totalmente impredecible. Se manejan cosas de manera muy general, ¿sí? Con cierto grado de incertidumbre, y bueno, pues que da como resultado de que no podamos nosotros anticipar esto, ¿no? Entonces, eso también implica que los equipos que interaccionan con el medio ambiente, como son muchos de estos sistemas, deben tener una gran flexibilidad. ¿Para qué? Para admitir, sí, todas estas variaciones naturales en el clima. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven que en un mismo día podemos tener diferentes tipos de clima, ¿no? Puede amanecer seco, el frío y seco, como está amaneciendo en estos días, ¿sí? O también puede amanecer frío y lluvioso, como estuvo amaneciendo hace unos días, ¿verdad? Puede ser que amanezca frío y seco, como les había dicho, pero en la tarde pues llueva. O sea, tenemos una condición de humedad muy diferente, ¿sí? O también el proceso inverso. A veces amanece lloviendo y decimos que la tarde abre y que está muy bonita y no sé qué tanto, y el cielo se despeja y se ve un sol precioso, ¿no? Entonces, esos cambios significativos en el medio ambiente, bueno, se reflejan cuando nosotros utilizamos, ¿sí? Cuando el aire es parte de nuestro sistema y que tiene interacción con nuestros alimentos, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta para aquellos sistemas en los cuales dependemos de la atmósfera. Y también, obviamente, la interacción que tenemos con nosotros, los seres humanos, con él en ciertos lugares, incluye esto. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en un salón de clases, no es lo mismo, ¿sí? Cuando el salón, aunque sea un salón grande, está lleno, que cuando no pasa de 10 alumnos y el profesor, los que estamos ahí, ¿verdad? Entonces, simplemente notamos que hay una diferencia significativa conforme avanza la mañana, y lo notábamos cuando teníamos clases ahí en nuestra escuela, ¿verdad? Bueno, entonces
estas velocidades y la aplicación de balances de entalpía para el aire, balance de entalpía para el líquido, ¿verdad? Y un balance combinado para todo el sistema, pues nos permiten a nosotros sí ver cómo reflejar estos cambios y cómo poder nosotros determinar, ¿sí? A propiedades que a simple vista no, dependiendo de esa interacción del sistema del medio en un sistema, en un equipo. ¿Sí? Entonces, pues es lo que vamos a tratar de ver muy someramente, ¿verdad? Muy superficialmente. Bueno, todo, nunca se ve muy a profundidad, es un tema muy completo, ¿verdad? Entonces, aquí nos aclara, bueno, sí, importante, ¿verdad? Para el enfriamiento de líquidos y deshumidificación y humidificación también del aire. Parece que cuando hablamos de gases vamos a reducir que en el 98% de los casos se refiere al sistema aire-agua, entonces pues, nos referimos directamente a gases con el aire. ¿Sí? La fuerza impulsora, es decir, es una diferencia de entalpías. Entonces, si existe una diferencia de entalpías entre la fase líquida y la fase gaseosa, pues eso va a tender a igualarse para llegar a una condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, al existir, y es tan fuerte esa fuerza impulsora que va a incidir en la concentración, es decir, en este caso, en la humedad. ¿Sí? Entonces, sin embargo, bueno, aquí ya queda clara una cosa que, bueno, el calor sensible, es decir, los cambios de temperatura, ¿sí? son poco significativos frente al cambio, a la magnitud que implica un cambio en una fase. Entonces, por ejemplo, si yo, vamos, no sé si este ejemplo lo hayan manejado alguna vez. Si yo caliento agua, ¿sí? Hasta llevarla a su temperatura de ebullición, bueno, pues el proceso requiere cierta cantidad de calor. Ustedes lo pueden calcular con un balance simple, que diga cuánta agua tenemos por el CP delta T y sabemos cuánto calor suministramos para llevar el agua de una temperatura a su temperatura de ebullición. Y pero si esa agua que llevamos a su temperatura de ebullición la transformamos, la queremos pasar a fase de vapor, requerimos una cantidad de energía significativamente más, mucho mayor, ¿verdad? Y esto más o menos de términos generales implica que un cambio de fase absorbe más o menos o requiere un 90% de energía. Es decir, si yo tengo un cambio a un líquido, lo caliento hasta su temperatura de ebullición y luego lo cambio de fase, pues el mayor consumo de energía o el mayor requerimiento de energía lo lleva este cambio de fase de líquido a vapor. ¿Sí? Casi de ese 100%, casi el 90% aproximadamente, de manera redondeada, implica el cambio de fase. Y apenas un 10% es el calor que utilice para incrementar la temperatura, ¿verdad? Pero también eso sucede en el proceso inverso. Cuando yo tengo un cambio de fase vapor a fase líquida, en el caso del agua, esto es para el caso del agua, hay que aclararlo, no todos los fluidos es igual, así, se libera una cantidad de energía muy importante, ¿verdad? Se libera una cantidad de energía muy importante cuando yo paso de fase vapor a fase líquida. ¿Qué les decía yo en la clase pasada? Que muchas veces lo percibimos nosotros como un incremento en la temperatura ambiental. Es decir, cuando tenemos una llovizna ligera y todo eso, pues después de que llueve se siente muchísimo calor. Bueno, pues es el calor que liberó esa humedad, ese vapor de agua presente como humedad, así le llamamos en el aire, ¿verdad? Al pasar de fase vapor a fase líquida, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto. El calor sensible es poco importante de manera comparada con un cambio de fase. Pero si no hay cambio de fase, pues evidentemente sí es significativo el cambio, ¿verdad? Todo es cuestión de escalas nada más. Esto, ¿sí? Y bueno, vamos a representar nosotros nuestro proceso. Recuerden, aquí hay un concepto que no habíamos manejado, ¿verdad? Que es la ecuación de la línea de operación, ¿sí?
La línea de operación no es más que la representación gráfica de nuestro balance de materia y energía, ¿verdad? Entonces, la línea de operación representa los cambios en la frontera. En la frontera, cuando digo en la frontera, me refiero a las condiciones de entrada y salida, ¿verdad? Y normalmente está representado por una recta. Entonces, yo grafico las condiciones frontera, ¿sí? En un eje cartesiano típico, ¿sí? Y eso tiene como consecuencia, a ver, permítame, déjenme hacer esto un poquito mejor, un poquito menos feo, ¿verdad? Subrayado, ¿sí? Este, eh, y esta línea de operación va a representar esos cambios, ¿sí? En el proceso, graficando las condiciones frontera en una gráfica que ahorita vamos a ver qué información ponemos en esa gráfica. Y como es una ecuación lineal, es la ecuación de una recta, ¿sí? Se puede representar de esta manera, ¿no? El cambio de entalpía, uh-huh. Aquí H2 representa la entalpía a la salida, ¿sí? La entalpía a la salida menos el cambio de entalpía a la entrada, ¿sí? ¿De quién? De la fase gaseosa. Acuérdense que aquí estamos hablando de el cambio más importante y más significativo es en la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque a la fase líquida, en este caso es el agua, no le pasa nada. Se puede cambiar su temperatura, ¿verdad? Puede cambiar su temperatura, de hecho cambia su temperatura, pero en magnitud, ¿sí? Ese cambio, no, pero no cambia su concentración, nada más cambia su temperatura. En el caso de la fase gaseosa, cambia su concentración, cambian sus temperaturas y cambia su contenido de humedad. Uh-huh. Entonces, el que sufre más cambios en este sistema es precisamente la fase gaseosa o el aire. Entonces, bueno, yo tengo un aire, ¿verdad? Que tiene una cierta temperatura de bulbo seco, un cierto contenido de humedad y por lo tanto va a tener una cierta entalpía. Uh-huh. Recuerden ustedes que G mayúscula prima, S significa el aire solo, es decir, el aire sin presencia de humedad. Pero, como estamos diciendo que tiene un contenido de humedad, pues la G'1 representa, ¿sí?, el flujo másico de la fase gaseosa, en kilogramos normalmente, ¿verdad? Con el vapor de agua asociado. Esa G'1 es la mezcla. G', subíndice S, es el aire solo, que normalmente, en el caso del Treibal y otros textos, está expresado como el aire seco. El aire seco es el aire libre de humedad, ¿verdad? Entonces yo tengo un cierto aire con cierta contenido de humedad absoluta, eso representa la Y mayúscula prima, hace que la humedad absoluta tiene unidades de kilogramos de agua sobre kilogramo de aire seco, es una relación masa, ¿sí? Lo pongo en contacto con un líquido, ¿sí?, agua, ¿sí?, a una cierta temperatura. Uh-huh. Entonces el aire pues sale con cierto contenido de humedad, con cierto contenido de energía y a cierta temperatura, ¿sí? La cantidad G'(S) pues es la misma, pero la cantidad de la mezcla puede ser diferente, es decir, puede ser que se lleve a cabo un proceso de humidificación o puede ser que se lleve a cabo un proceso de deshumidificación. Todo depende de cuál sea la interacción de esta corriente de aire con el agua y la temperatura del mismo. Entonces, esto quiere decir que el agua va a salir a una cierta temperatura y puede ser que tengamos más agua. Si hay un proceso de deshumidificación del aire, pues va a salir un poco más de agua porque el vapor de agua va a pasar a fase líquida. O si es un proceso de humidificación, pues al revés. L'1 va a ser menor a L'2. ¿Por qué? Porque parte del agua va a pasar como vapor y se va a reflejar como humedad en el aire. Esta diferencial Z está representando una parte infinitesimal del equipo de contacto gas líquido. Este rectangulito está representando un equipo de contacto gas líquido, ¿sí?, para que tengamos un contacto íntimo, ¿sí?, que se genere una gran área interfacial entre el agua en forma de líquido,
el agua líquida y el aire, ¿verdad? Entonces, en una parte infinitesimal de nuestro sistema, pues nosotros definimos como los cambios de energía de esta manera, y si lo extrapolamos a las condiciones fronteras, bueno, simplemente lo representamos con nuestra ecuación de la línea de operación, ¿verdad? Y las fuerzas impulsoras van a estar representadas por el coeficiente de transferencia de calor de la fase líquida, un área interfacial asociada, eso significa la A, o un coeficiente, bueno, sí, y un coeficiente de transferencia de masa o de materia en la fase gaseosa. El área de contacto es la misma en las dos fases, es decir, la interacción se lleva a cabo en una misma área de contacto, la que el equipo, el sistema nos permite determinar. Y esa fuerza impulsora va a ser la diferencia que exista entre la entalpía en un punto determinado del sistema, ¿verdad? En nuestra línea de operación, nuestro cambio, con la entalpía en la interfaz, ¿sí? Es decir, y esta va a ser una recta que tiene pendiente negativa. Entonces vamos a ver cómo se representa en una gráfica, ¿sí? Y esto está asociado con el cambio de temperatura en la fase líquida y el cambio de temperatura en la interfaz. Profesor, ¿podría repetir qué significan los términos, por favor? ¿Cómo no? Ok, entonces, bueno, empezamos con la ecuación de acá, que es la línea de operación. Es una recta que representa los cambios en las condiciones de entrada y salida o cambios en las condiciones frontera del sistema, ¿verdad? Entonces la H mayúscula es la entalpía, el 2 significa la salida, como está aquí en el diagrama, ¿sí? La diferencia de entalpía en el aire, salida, menos la diferencia de entalpía del aire a la entrada, ¿sí? Que está relacionado con un cambio de temperatura del agua, que también está representado. TL2 se refiere a la temperatura de entrada del agua menos la temperatura de entrada, de salida del agua, perdón. TL1 es la temperatura de salida del agua. Entonces, bueno, también ustedes en lugar de ponerle 2 y 1 le podrían poner ES y E, ¿verdad? Salida y entrada. Aquí lo maneja así Treiber, pues es la nomenclatura que maneja Treiber, es de esta naturaleza, ¿no? Sí. Eso depende de cuánta agua estamos alimentando al sistema, cuánto aire libre de humedad estamos alimentando al sistema, ¿sí? Y la capacidad calorífica del agua. Bueno, ese es el CP del agua, así se llama, ¿sí? C mayúscula AL, ese sería la capacidad calorífica del agua. Sí, este es un valor constante, porque también ustedes saben que el agua tiene esa característica, es decir, su capacidad calorífica es prácticamente constante, el agua líquida, ¿sí? En un gran rango de temperaturas. Dependiendo de las unidades que ustedes manejan, pues es el valor numérico que tiene, ¿verdad? Y la ecuación que define las fuerzas impulsoras, es decir, la fuerza impulsora para que se lleve a cabo estos cambios, está definido con la diferencia de entalpía en una parte de nuestra línea de operación, que aquí obviamente es una parte intermedia, ¿sí? No es ni a la entrada ni a la salida, sino una parte intermedia, es H', menos la diferencia de entalpía en la interfaz, es decir, en la interfase gas-líquido. Y eso está relacionado con la temperatura en ese mismo punto, es decir, estas dos en el mismo punto del sistema, ¿sí? Con la correspondiente temperatura de la fase líquida en ese mismo punto de la interfaz, ¿sí? Que esto va cambiando. Y eso está relacionado, lo que nos dice esta igualdad, con el coeficiente de transferencia de calor de la fase líquida sobre el coeficiente de transferencia de materia o de masa de la fase gaseosa, ¿verdad? Todos referidos a la misma área interfacial. Y es una recta con pendiente negativa, ¿sí? Esta es una recta con pendiente positiva, ¿sí?
esta de acá, y esta es una recta con pendiente negativa. Por eso tiene signo menos. Y esto, pues, es más fácil verlo en una gráfica, pero bueno, para verlo en una gráfica tenemos que avanzar un poquito más, ¿verdad? No sé si con eso ya le respondí a su pregunta. Sí, profesor. Ok. Entonces me dicen cuando ya pueda cambiar de página. Ok. Bueno, aquí estamos poniendo un proceso de modificación, pero simplemente cambiando un poco el orden de las cosas puede ser un proceso de deshumidificación, ¿verdad? Ujú. También podría ser un proceso de enfriamiento de agua. Ujú. Cualquiera de los procesos que les mencioné yo la clase pasada que se llevan a cabo dentro de este conjunto que se llama operaciones de humidificación. ¿Sí? Ok. Las ecuaciones de diseño. Sí, bueno, es esto es lo mismo, pero ok, ahora sí ya. Pero esto es una gráfica de entalpía contra temperatura, ¿sí? La curva de equilibrio, la curva de equilibrio, es la curva de equilibrio de entalpía, el contenido de entalpía del, de la fase del aire, ¿verdad? Entonces, estos valores vienen ahí en el Tribal. En este tema yo les aconsejo que ustedes tengan ya armadas, ¿verdad?, varias gráficas. Es decir, si estuviéramos de manera presencial, les diría que llevaran ya impresas varias gráficas de entalpía contra temperatura, porque las usamos. Pero como vamos a terminar el semestre de manera a distancia y de hecho las vueltas la vuelta va a ser a distancia. Bueno, aquí es importante que ustedes construyan esta gráfica, es decir, me refiero a la curva de equilibrio, ¿verdad? Esta parte de la gráfica no debe de aparecer porque eso depende de las condiciones de nuestro sistema. Entonces, una gráfica de equilibrio para el sistema aire-agua es la entalpía, aunque aquí me haya quedado la H acostada, de hecho debe quedar vertical, ¿verdad? La entalpía puede estar en joules o kilojoules por kilogramo, y la temperatura, ¿verdad? Entonces, hay valores, vamos a manejar nosotros por facilidad y todo esto que estamos a una atmósfera estándar. Entonces vamos a manejar los datos de entalpía que vienen en el Table, que ahí es una pequeña tabla. Acá les digo dónde está. Atmósfera estándar quiere decir que vamos a manejar para que todos manejemos el mismo sistema, ¿verdad? Que estamos a nivel del mar. La atmósfera estándar se refiere a 760 milímetros de mercurio, a una atmósfera, a unos 0, no me acuerdo cuánto es, kilogramos por centímetro cuadrado, a 14.64 libras por cuadrada, a ¿cuántos en pascales? 101,000 o algo así, ¿no? Ya no me acuerdo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, nuestra línea de operación, que es lo que está, nuestra ecuación de la línea de operación nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? Nos puede quedar, dependiendo del proceso, por abajo de la línea de la curva de equilibrio o puede ser que también nos quede por arriba. Eso va a depender de los datos que tengamos, ¿sí? El proceso que estemos llevando a cabo también nos puede quedar por acá arriba. Sí, pero aquí lo importante es justamente lo que nos está indicando, ¿verdad? Que la línea de fuerzas impulsoras, ¿verdad? Es una recta es una recta con una pendiente negativa, ¿sí?
porque, bueno, es una pendiente negativa cuando tenemos un proceso a contracorriente, que de hecho eso es lo que estaba representado en la imagen anterior, un proceso a contracorriente. Recuerden ustedes que por default se llevan a cabo los procesos de manera contracorriente a menos que se indique lo contrario, ¿verdad? Si fuera en paralelo, entonces la pendiente es positiva, ¿sí? Y la curva queda, la línea de operación, pues queda algo como esto, ¿verdad? Déjenme cambiar de color aquí, si no voy a confundir. Sí, queda al revés, la línea de operación queda con pendiente negativa, ¿sí? Y la línea de fuerzas impulsoras queda con pendiente positiva. Entonces, simplemente pasa eso. Entonces, la línea de operación puede, dependiendo del proceso, puede quedar por abajo o puede quedar por arriba, ¿sí? No pasa nada. Y claro, aquí estoy poniendo un cierto valor, una cierta inclinación, una cierta pendiente a la línea de fuerzas impulsoras. No necesariamente queda así a los 90 grados, o sea, puede también quedar, puede ser que esté así, ¿eh? ¿Sí? Puede ser que esté así, entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿sí? O puede ser que tenga una pendiente de esta naturaleza. O sea, ¿de qué va a depender eso? De las condiciones del sistema, ¿sí? Entonces, esta separación que tengo entre la línea de operación y la línea de equilibrio está representando precisamente que el proceso se puede llevar a cabo, ¿sí? Y la línea de operación tiene un límite. ¿Cuál es el límite de la línea de operación? Pues que toque a la línea de equilibrio. Cuando nosotros tenemos un proceso que se acerca a la condición de equilibrio, en el momento que tocamos o que estamos prácticamente intersectando la línea de equilibrio, nos está indicando que ahí el proceso termina. ¿Por qué? Porque el sistema llega al equilibrio. ¿Sí? En este caso, como la fuerza impulsora es una diferencia de entalpía, pues ahí la diferencia de entalpía se vuelve cero. Uh-huh. Pero, ciertamente en el sistema aire-agua tienes una característica muy peculiar. Muchas veces podemos llegar fácilmente al equilibrio. Ahora es una cuestión que es particular de nuestro planeta, ¿sí? Porque de hecho ustedes saben que en la Tierra, ¿sí? Tenemos el agua, ¿sí? En las tres formas. Hay zonas donde el agua está como hielo, en parte sólida. Hay zonas donde el agua está en forma de vapor. También tenemos agua líquida, ¿sí? Es decir, dependiendo de la temperatura, ¿verdad? Entonces, existe esa condición fantástica que, bueno, pues ha permitido el desarrollo de la vida en nuestro planeta, entre otras cosas. Entonces, y una gran diversidad, ¿verdad?, de situaciones que tienen que ver con el clima. Bueno, entonces, esta gráfica de entalpía, esta es una H, contra temperatura, es nuestra herramienta de trabajo y nuevamente repito, es importante que ustedes la tengan disponible, la preparen ahí en hoja de cálculo, en Excel y todo esto. Ahorita les voy a dar los datos o les voy a decir dónde los pueden obtener, ¿sí? Para que, porque sobre esta vamos a trabajar y obligadamente, pues en cualquiera de los exámenes finales, pues va a venir una línea de un sistema de esta naturaleza, ¿no? El tema que ya no vimos por el tema del paro y todo esto, fue cómo se utiliza cómo se construye esta línea de equilibrio, ¿verdad? A partir de otros datos, ¿verdad? Eso es una cosa que ya no pudimos ver, que es lo que íbamos a ver justamente cuando empezó toda esta problemática, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso ya no lo pudimos llevar a cabo y de ahí solamente nos vamos a limitar a verlo para, pues, el sistema que tiene más aplicaciones, que es justamente el sistema aire-agua y relacionándolo directamente con cambios en el contenido de energía, ¿vale? ¿Alguna pregunta de esto? No, profesor. Ahorita no, profe. Okay. Gracias. Voy a borrar mis dibujos, ¿verdad? Y nos vamos para abajo, para el continuos. Es un proceso de humidificación, pero bueno, también puede
Les digo, puede quedar por arriba, todo depende de nuestros datos, no hay problema. Ah, bueno, una cosa muy importante, perdón, aquí sí lo omití, disculpe. Lo que sí, en un proceso determinado, lo que sí no se puede dar, ¿verdad? Porque es absurdo, bueno, pero absurdo porque es una línea de operación. Ay, no, tengo aquí ok, que nuestra línea de operación atraviese la línea de equilibrio. Porque ahí lo que estamos diciendo es que llegamos al equilibrio, ahí cesa el proceso, pero luego vamos a llevar a cabo el proceso inverso. Es decir, si tenemos un equipo en el que queremos que se humidifique el aire, si nos da una situación de esta naturaleza, si yo quiero humidificar el aire, quiere decir que en un mismo equipo voy a humidificar el aire, pero luego lo voy a deshumidificar. Entonces, pues es absurdo, lo vas a humidificar o lo vas a deshumidificar, ¿verdad? No vas a, ¿por qué? Porque al final si lo humidificas y luego lo deshumidificas, pues a lo mejor lo único que hiciste es gastar recursos, ¿sí? En llevarlo a la misma posición que tenía la entrada. Sobra además ese proceso, ¿verdad? Y ahí implicaría cambios en el sistema. Entonces, eso sí no se puede dar. Ya sé, la línea de operación puede estar en una zona o en otra zona y lo máximo que puede hacer es llegar a tocar mi línea de equilibrio, ¿verdad? Si fuera este el caso, ¿sí? O pudiera ser este caso si estuviera por abajo, ¿sí? Por ejemplo. Uh-huh. Lo que sí puede darse es una situación en la cual sea tangencial, así como en esta que acabo de poner, ¿verdad? Que de hecho es una condición límite, que de hecho usamos este concepto para poder resolver ecuaciones con más de una incógnita. Es decir, esta representación gráfica nos ayuda a resolver problemas en los cuales nosotros tenemos la intervención de muchas variables y aplicar algunos conceptos nos permite llegar a saber cuáles son los valores límite, ¿verdad? Los valores de equilibrio y desde ahí dimensionar o diseñar una característica que facilite ese proceso, ¿verdad? Probablemente no me entendieron nada de lo que acabo de decir, pero a la hora que veamos, desarrollemos un ejemplo, vamos a entenderlo un poquito más, ¿verdad? Bueno, ok, entonces ahora sí ya me salgo de aquí. No sé si ya tomaron nota de estas consideraciones, ¿verdad? Entonces, simplemente retomando. Uh-huh. Entonces, esto no puede llevarse a cabo, ¿sí? Uh-huh. Pero cualquiera de estos casos sí pueden llevarse a cabo. Uh-huh. Y evidentemente esto, ¿no? Ok. Ya tomaron nota, pues ya ahora sí cambiamos de página. Ok. No, déjame borrar mis dibujos, ¿verdad? Y ahora sí cambiamos de página. Uh-huh. Aquí están las relaciones psicométricas. Esta es una tabla que viene también ahí en el Tribal. Ahorita abrimos déjenme abrir el Tribal y lo vemos.
Bueno, está en el capítulo 7. Sí, en la tabla 7.1. En la tabla 7.1. Ah, eso es lo que estaban viendo, ¿verdad? Ah, bueno, esta es la tabla 7.1 del Treibal, ¿sí? Entonces, aquí está el Treibal, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es poner, puse aquí en la presentación, el valor resumido, ¿sí? Nada más acuérdense que esto es expresión parcial, es decir, lleva el subrayado aquí en la parte de arriba, ¿sí? Y yo solamente les recomiendo que solamente usemos la parte de acá, ¿verdad? En unidades internacionales, es decir, kilogramos, metro, newton, grado centígrado. Y bueno, ahí está en primer lugar cuál es el peso molecular del agua, cuál es el peso molecular estándar del aire, y cómo podemos calcular la humedad, ¿sí? Si tenemos esos datos, ¿verdad? Si no, pues lo hacemos con la mejor, más fácil, con nuestra aplicación, el CP de la mezcla. ¿Mm? Entonces, bueno, toma nota, la temperatura de referencia pues es 0 grados centígrados, el calor latente eh, del agua es 2.502.300 joules por kilogramo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso sustituye en la expresión de entalpía, ¿no? Entonces, con esta expresión y con la temperatura de hulo seco y la humedad absoluta, entonces podemos calcular la entalpía de la mezcla, ¿sí? Y manejar para la relación de Lewis, ¿verdad? De manera genérica un valor estándar, es decir, es un valor constante, ¿sí? Dependiendo de las unidades, bueno, en este caso está en joules, kilogramo, claro que pero las unidades puede estar cercano a uno, ¿verdad? Entonces, esto facilita muchísimo nuestro trabajo, ¿verdad? Usar esto, repito, solo vamos a manejar una aplicación para que sea un poco más fácil para ustedes. Un ratito más que termine la clase ya la pongo ahí en el Classroom, ¿verdad? Bueno, el CP del agua líquida es un valor constante. Entonces, estas relaciones, estos valores, bueno, simplemente aquí nos están indicando que estas expresiones ya simplificadas, ¿verdad? Porque esta es la presión del sistema de una atmósfera, están a una atmósfera, ¿verdad? En newtons, ¿verdad? En newtons metro cuadrado. Entonces, 101.330, ¿verdad? O 1.0133 por 10 a la 5. Eso ya está en newtons, ¿sí? Escales. Entonces, simplemente lo que hace es que sustituye los valores que ya conocemos, uh-huh, para una atmósfera de presión. Entonces, estas expresiones son válidas para una atmósfera de presión, ¿sí? Si no, usamos las expresiones generales que les di ahí, que bueno, simplemente en la presión del sistema ponen el equivalente, ¿verdad? Dependiendo del sistema que vayan a manejar. Uh-huh.
este, de la presión atmosférica a las unidades correspondientes, ¿no? Es una conversión de unidades. Entonces recuerden lo que hicimos al inicio del curso. Vimos un repaso muy rápido del tema. Ok, no sé si ya tomaron nota de esto o van a tomar nota más adelante ahí directamente del Treiber. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno, pues pasamos a sí, la parte que esto lo vamos a ver muy rápidamente, ¿verdad? El equipo empleado, no podemos ahondar mucho, ¿sí? El más importante, es puede ser cualquier equipo de contacto gas líquido funciona para esto, ¿no? Y ahí hay una infinidad tremenda. Es un tema es un aspecto que no vamos a poder desarrollar porque, bueno, pues evidentemente, yo tenía pensado hacerlo ahí en el laboratorio, en la nave 1000. Ustedes lo conocieran de físicamente, más que de otra manera, es mucho más didáctico, ¿verdad? Bueno. Entonces, finalmente, cualquier equipo de contacto gas líquido, ¿qué es lo que busca hacer cualquier equipo de contacto gas líquido? Bueno, pues generar el área interfacial de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida. Entonces, dependiendo del tipo de equipo, podemos dispersar la fase gaseosa o dispersar la fase líquida. En el caso particular de una torre de enfriamiento, pues normalmente lo que se dispersa es la fase líquida. Es decir, se busca que se generen pequeñas gotas de agua para que esas gotitas de agua que tienen una gran área, esas millones de gotitas de agua, generan una gran área de interfacial en contacto con el aire y eso facilita que se lleve a cabo esta interacción de energía y de materia de manera simultánea. Entonces, dependiendo del tipo de equipo, pues es esta interacción. En otros equipos lo que se busca es que la fase líquida sea continua y la fase gaseosa se disperse, ¿no? Entonces, es el principio de funcionamiento de estos equipos, ¿no? Dependiendo de si es una torre empacada, una torre de platos, etcétera. Una torre de enfriamiento particularmente es un tipo de torre empacada que se utiliza específicamente para el enfriamiento de agua, por eso el nombre. ¿Sí? Entonces, a veces esto es tan común, ¿no? Es decir, que se vuelve un nombre de uso común que desplaza el hecho de que finalmente es un equipo de contacto gas líquido o una torre empacada. Es decir, muy poca gente se refiere a una torre de enfriamiento como una torre empacada, pero finalmente es eso, ¿verdad? Para poder entender eso es que se tiene un conocimiento más profundo del tema, ¿no? Que es lo que he pretendido yo hacer a lo largo de estos meses, ¿no? Que ustedes tengan un conocimiento más profundo del tema, porque una torre de enfriamiento todo el mundo la ve, la conoce, y no entiende por qué sale vapor, ni por qué es de esa altura, ni por qué tiene los ventiladores, ni para qué sirve, etcétera. Pero sí entienden o sí entienden que, como el nombre lo dice, torre de enfriamiento, pues algo ha de enfriarse ahí, ¿no? Entonces lo entienden de esa parte. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, estas relaciones de entalpía, ¿sí? Y de los coeficientes nos permiten a nosotros aplicar estas ecuaciones de diseño. Estas serían las ecuaciones de diseño, donde el tamaño del equipo, ¿sí? Está determinado
por el número de unidades de transferencia, eso significa la N mayúscula de la fase gaseosa, con la altura de una unidad de transferencia. Esta H mayúscula es la altura de una unidad de transferencia. ¿Sí? ¿Por qué en la fase gaseosa? Porque ahí es donde se ofrece la resistencia. Y la altura de una unidad de transferencia depende de la masa velocidad de la fase gaseosa, ¿sí? Y la resistencia al proceso, que está representada por un coeficiente tipo K de transferencia de materia. Y el número de unidades de transferencia de la fase gaseosa, pues se obtiene resolviendo la integral del cambio diferencial de entalpía, ¿sí? Con respecto a la entalpía, al potencial que tenemos. Es decir, que tanto cambia nuestra entalpía en una parte del sistema con respecto al máximo posible. Entonces, este cambio, como al ser diferencial, pues para poderlo resolver numéricamente, tenemos que resolver la integral y hacemos una resolución numérica de la integral para poder resolver esto. ¿Verdad? Entonces, el producto del número de unidades de transferencia por la altura de una unidad de transferencia define la altura, ¿sí?, del equipo de contacto. Es decir, con eso nosotros podemos dimensionar, ¿sí?, la altura que debe tener nuestra área de contacto entre las fases, ¿sí?, y por lo tanto nuestro equipo de contacto gas líquido. Entonces, la aplicación más fuerte que tiene todo esto de, de balance, ¿verdad? De estos balances de entalpía y esto de la línea de operación, línea de equilibrio y todo esto, es precisamente en que podemos llegar a ser capaces de determinar el tamaño de un equipo. Ahora, si el tamaño del equipo existe, nosotros podemos determinar, sí, fácilmente con mediciones de entrada y salida, con termómetros, de bulbo seco, las condiciones de entrada y salida, de entalpía de salida y entalpía de entrada del aire, por ejemplo, ¿sí?, resolver numéricamente esta integral y determinar, ¿sí?, cuál es nuestra altura equivalente de unidad de transferencia. Como el flujo gaseoso también es muy fácil de determinar, pues podemos nosotros calcular cuál es nuestro coeficiente de transferencia de materia, ¿verdad? Y podemos muchas veces ver en cuáles condiciones nosotros tenemos un mejor coeficiente de transferencia de masa o un coeficiente de transferencia de masa más bajo, más pobre. Acuérdense que un mejor coeficiente de transferencia de masa implica una menor resistencia, ¿verdad? Un valor menor implica una mayor resistencia. Y que eso, en el caso del sistema aire-agua, depende de dos cosas: de la temperatura del aire, pero también del contenido de humedad. ¿Sí? Entonces hay condiciones límite. Entonces esa es, digamos, la parte interesante de todo lo que hemos visto a lo largo del semestre, eso de la difusión y que la fuerza impulsora y que los coeficientes, es la aplicación para el dimensionamiento, ¿verdad? Y aquí pues nos vamos a ver nada más en el punto del sistema aire-agua, ¿verdad? Donde ya vemos un concepto muy completo que es el contenido de energía, porque resulta que este contenido de energía o entalpía está directamente relacionado con la cantidad de agua en forma de vapor que tiene el aire, es decir, con la cantidad de, sí, de materia de un componente que no es precisamente aire, es agua. Uh-huh. Entonces, esa es la aplicación que tiene esto más general. Muy bien.